de alguna manera está sustentada en la capacidad que tiene la resistencia de poder liberar o no esa energía. Cuando yo analizo el circuito me doy cuenta que el circuito está alimentado por dos fuentes. Una fuente que es la propiamente dicha, que alimenta el circuito, y una fuente debido al proceso de carga y descarga que tiene el capacitor que nosotros llamamos B sub C. Esta ecuación que vemos acá es una extensión de la ley de Ohm. ¿Por qué es una extensión de la ley de Ohm? La ley de Ohm decíamos que R por I es igual a B sub E, pero ahora aparece una nueva fuente, que es la fuente o una nueva, un nuevo integrante que va a aportar esta energía, que es la del capacitor. Es decir, que yo podría, decir, con justa razón, decir que este circuito está alimentado por dos fuentes. La fuente propiamente dicha y la fuente que representa la carga que tiene el capacitor y que obviamente esa energía fue tomada de la energía que pudo haber entregado la fuente externa. Haciendo el análisis de esta ecuación que está acá, yo sé que la intensidad de corriente no es otra cosa que la derivada de Q con respecto al tiempo, y podría decir entonces que el primer término de esta ecuación es igual a R derivada de Q con respecto al tiempo, que es igual a B sub E menos que la fuente, reemplazada la fuente, que es la fuente del capacitor, que es igual a Q sobre C. ¿Por qué aparece menos? Porque el capacitor siempre se opone a las variaciones de carga que aparecen en el circuito. Es decir, que si hay una situación en donde se inyecta carga o se inyecta energía, el capacitor lo que hace es oponerse a ese cambio y provocar un retardo en el establecimiento de la corriente o de la carga en el circuito. Por eso aparece este signo menos que está acá. Cuando yo analizo esta ecuación con sus respectivos cambios, veo lo siguiente. Podría intentar separar las variables. Esta es una ecuación diferencial, variables separables, para aquellos que han estudiado matemáticas y han aprobado este análisis. Yo calculo que no tienen problema en interpretar esta ecuación, pero para aquellos que no lo han hecho tampoco representaría un problema en analizarla y de última en resolverla. ¿Qué hicimos acá? Despejamos I, que no es otra cosa que derivada de Q con respecto al tiempo. ¿Qué hicimos allí? Pasamos R al otro miembro y vemos que aparece R dividiendo acá y dividiendo acá. Y después, ¿qué hicimos? Sacamos factor común y lo agrupamos. ¿Qué sacamos factor común? RC, por eso aparece C acá. Esto es simplemente una forma de factorizar y de agrupar en un término como que el que vemos aquí. B sub C menos Q sobre R por C. Hecho esto, lo único que nos quedaría a nosotros es separar la variable, de poner todo de un lado de la variable Q y del otro lado lo que quede. Por eso dice, cambiando de signo y separando variables, integrando para un tiempo t igual a 0, que es donde se inicia el circuito, a un tiempo Q, y para un tiempo t igual a 0 y Q igual a 0, a un tiempo t, para un tiempo t, el valor de Q final. Ahí abajo hice una pequeña anotación. Esto no está en el video que subimos, pero ¿qué hice acá? Tengo una integral de este tipo ahora. Es decir, he separado variables y tengo esta integral que está acá. ¿Qué supongo yo? Que Q, hago una sustitución, donde si yo digo que Z es igual a Q menos B sub C, por B sub E por C, el diferencial de Z es igual al diferencial de Q, ya que estos son todos términos constantes. Entonces la integral me quedaría derivada de Z o diferencial de Z sobre Z, que no es otra cosa que el logaritmo natural de Z entre 0 y Q, porque esto está entre 0 y Q. Haciendo este análisis, esta expresión que está acá es logaritmo natural de Q menos B sub C por C, menos B sub E por C. Acá, para un tiempo, el límite superior menos el límite inferior, menos
L, menos logaritmo de, en este caso Q tomo el valor de 0, de menos B sub E por C. Y esto es igual a menos 1 sobre RC por T, porque acá me había quedado la integral de diferencial de T, esto me dio directamente T. De aquí es solamente es un manejo algebraico de lo que vamos a hacer. Trato de agrupar, se me pasó trato de agrupar y haciendo uso de algunas de las propiedades del logaritmo. Cuando yo tengo el logaritmo de una diferencia, en realidad no es otra cosa que el logaritmo del cociente, es decir, una diferencia del logaritmo no es otra cosa que el logaritmo del cociente. Lo que hicimos aquí es hacer pasaje de término del logaritmo al otro miembro, por eso a mí me aparece cuando despejo Q menos B sub E por C sobre menos B sub E por C, paso el logaritmo al otro miembro, me aparece como E elevado a la menos T sobre RC. Y lo único que hago acá es despejar el valor de Q, llegando a esta expresión, que es la expresión que asume el establecimiento de la carga en un circuito RC, para valores que voy tomando de tiempo, valores distintos de Q. La gráfica no es otra cosa que la representación, en este caso, de la carga de un capacitor, que lo hace en forma asintótica, un valor final de equilibrio que es igual a B sub E por C. O sea que si yo tengo el tiempo suficiente, seguramente que voy a poder medir que el capacitor sea cargado totalmente y que la carga se establece finalmente en el circuito. En ese caso, esa fuente que representaba el capacitor deja de tener eficiencia y se cumple estrictamente lo que sería la ley de Ohm. Cuando yo hago este análisis acá, veo lo siguiente, y puedo ir pensando en algunas cuestiones, digamos, especiales. Esta es una ecuación, obviamente, logarítmica. Me lo está dando este valor de E elevado a un coeficiente y encima negativo. Por eso aparece de esta manera. Los valores que tengo acá, este es un valor constante, B sub E es un valor constante, C es un valor constante, R y C también son valores constantes. ¿Y qué es lo que yo tengo? La carga en función del tiempo. Ahora, si el tiempo fuera infinito, me quedaría que E está elevado a menos infinito, que sería 1 sobre E elevado a infinito, que en definitiva sería 0. O sea que para un tiempo t igual a infinito, ese análisis implica que todo este término que está es 0 y se cumple que la carga es igual a B sub E por C. Esa es la situación que veríamos acá en este punto de la gráfica. O sea, para un tiempo tendiendo a infinito, se cumpliría que la carga no es otra cosa que el producto de B sub E por C. Es lo que nosotros habíamos planteado en un principio como que la única fuente que estaría aquí alimentando el sistema es B sub E. Si este tiempo que está acá, el tiempo T, cumple con el valor del producto de R por C, vamos a decir que si yo tengo un tiempo, porque fíjense que yo multiplicando R por C voy a tener también un valor en segundos o en unidades de tiempo. Si el tiempo T es igual a RC, esto que está acá es igual a 1. Me quedaría E elevado a la menos 1, entonces tendría invertir 1 menos 1 sobre E, y ese término que está acá corresponde a esta situación en donde tendría en ese momento la carga llegaría al 63% su valor final de equilibrio. El producto de R por C recibe el nombre de constante de tiempo capacitiva y ahí es un valor que es un valor práctico, técnico, lo van a ver en todos los libros y cuando se hable de fenómeno transitorio también, en donde es un indicador. Si yo tengo para un tiempo T igual a R por C, estoy sabiendo que mi capacitor ha alcanzado, o la corriente, o la carga, en este caso, alcanzó el 63% del valor final de equilibrio.
Ese es el análisis que nosotros podemos hacer con respecto a un circuito RC en carga. El práctico obviamente que se puede hacer también, porque nosotros podríamos tener este circuito, ir con un cronómetro y un amperímetro, ir verificando cómo nosotros podríamos ir calculando tiempo a tiempo una gráfica de este tipo. Y sale perfectamente porque es una experiencia muy sencilla. Si se elige correctamente la resistencia, nosotros podríamos hacer punto por punto en intervalos de tiempo que sean consecutivos. Y ahí tendríamos esa curva que estamos viendo. Siguiendo el mismo razonamiento, yo puedo tener ahora una situación de descarga. Es decir, si antes yo tenía la carga, yo podría tener ahora una situación de descarga. Es decir, ¿en qué consiste eso? Elimino la fuente externa y dejo que el capacitor por sí sea el único que alimenta el circuito. Por eso yo vuelvo a plantear nuevamente la extensión de la ley de Ohm y veo que ya no existe más la fuente externa de la ecuación anterior y este sistema solamente está alimentado por la energía que pudo almacenar el capacitor en su proceso de carga. Como naturalmente esto está en un circuito donde hay una resistencia que representa en todo momento pérdidas, acá no hay posibilidad de compensar absolutamente nada. Yo partiría de un valor inicial, que era el valor de la carga que pudo almacenar el capacitor en su proceso de carga, y paulatinamente iría descendiendo porque la resistencia estaría disipando, ya sea como calor, luz o como represente cualquiera de los fenómenos que está involucrado en la resistencia. Finalmente el capacitor entrega toda la carga y para un tiempo infinito. Cuando yo hablo infinito estoy hablando de depende del tipo de fenómeno, puedo hablar del orden de los minutos, puedo hablar del orden de las horas, pero un tiempo para este caso del orden de las horas es un tiempo considerado ya infinito, en donde puedo verificar que el capacitor se ha descargado totalmente. ¿Qué hacemos nuevamente acá? Volvemos a plantear la ecuación diferencial, variable separable, y luego vuelvo a ver que en realidad lo que hemos hecho fue la comprobación de nuevamente una ecuación logarítmica, en este caso para el proceso de descarga. Podríamos otra vez hacer los análisis que hicimos hoy, para un tiempo infinito, qué es lo que pasa, y para un tiempo t igual a rc, qué es lo que pasa. Otra vez, cuando hablamos de t igual a r por c, estamos en condiciones de plantear nuevamente la constante de tiempo capacitiva, que es igual a tau r por c. Esto medido en segundos. Esto nos ocurre cuando nosotros entonces conectamos al sistema un elemento activo, como es el caso del capacitor, con un elemento pasivo, que es el caso de la resistencia. Situaciones similares nosotros podemos ver cuando conectamos al sistema una resistencia con una bobina. El mismo planteo de la extensión de la ley de Ohm, el mismo planteo lo hacemos también cuando tenemos que resolver la integral, separamos las variables, en este caso lo que estamos viendo es la intensidad de corriente. Una vez que yo tengo separadas las variables, lo que hago es integrar. La integral dijimos nosotros hoy si i era igual a z, diferencial de i es igual a diferencial de z. Esto estaría siendo representado por diferencial de z sobre z, que es igual al logaritmo natural de z. Aquí vuelvo a plantear nuevamente los límites de integración y tengo el límite superior menos el límite inferior, y me quedaría logaritmo natural de i menos b sub sobre r, menos logaritmo menos otra vez acá. ¿Por qué? Porque i es igual a 0, b sub sobre r. Igual a qué? A rl sobre t. Si yo hago una comparación de esta ecuación con la ecuación que vimos hace un ratito, lo que estamos viendo no es otra cosa que algo sumamente similar. También es logarítmica, tanto la carga como la descarga. Acá vemos la situación de descarga con un análisis de vuelta muy similar al que estuvimos viendo
en el caso de una combinación RC. O sea, las combinaciones RC y RL son ejemplos muy concretos de lo que serían los fenómenos transitorios. Tienen un inicio y tienen un final. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo, en vez de tener una combinación de un activo con un pasivo, lo hago con dos activos? Y aquí sí entraríamos en una situación como la que vamos a ver ahora. Bueno, estamos mostrando acá lo que sería entonces la energía almacenada en el campo magnético. Habíamos visto anteriormente la energía almacenada en un campo eléctrico. Estas formas de presentar la energía lo vamos a utilizar ahora cuando veamos los circuitos dependientes del tiempo, pero fenómenos cíclicos. Cuando hablamos de fenómenos cíclicos hablamos de oscilaciones eléctricas. Y cuando hablamos de oscilación eléctrica vamos a tomar los ejemplos que nosotros ya habíamos visto en Física 1, que eran los fenómenos oscilantes o situaciones de masa resorte o de péndulo, en donde analizamos lo que eran esos fenómenos. De hecho, nosotros podríamos, o ya lo habríamos hecho seguramente en Física 1, caracterizar los distintos tipos de fenómenos oscilantes. Yo voy a hacer un ejemplo que siempre tomo, porque en realidad es más fácil de poder verificar. Es el caso de un movimiento pendular. Vamos a un parque y vamos a tomar el ejemplo de una hamaca. Yo siento la hamaca, a mi sobrino, a mi hijo, a mi ahijado, bueno, lo siento. Doy un primer impulso y la hamaca entra a pendular con el niño sentado. Es un divertimento milenario, y que en realidad no cuesta mucho poder representar ese fenómeno. Ahora, ¿qué pasaría si el juego se lleva a cabo en un ambiente donde no es posible detectar o observar una fuerza de fricción que en este caso suele estar dada por el aire? Una vez que yo estimulara o diera inicio con un empuje sobre la hamaca, al no haber fricción, la hamaca entraría a pendular, convirtiéndose en un movimiento perpetuo de primera especie. Es decir, que yo lo dejaría al chico ahí pendulando, me podría mandar todos los WhatsApp que a mí se me ocurre, sentarme en un lugar del parque, y después de 1 o 2 horas que el chico estaba ahí, paro el fenómeno y me lo llevo a mi casa. Todos sabemos que eso no es posible. ¿Por qué? Porque ahí estaríamos hablando de oscilaciones libres, sin rozamiento. Es decir, no hay variación en la amplitud del péndulo, y el chico podría jugar eternamente, y yo me desentendería del fenómeno una vez que yo estimulé. Desencadenar el fenómeno. Eso sería oscilaciones libres. En realidad, ¿qué es lo que estamos viendo allí? Son oscilaciones forzadas. Amortiguadas. ¿Por qué? Porque hay una fuerza de fricción que está representada por el aire, y que en realidad por cada ciclo de ir y volver de la hamaca hay parte de la energía que se pierde por la energía de fricción. ¿Cuál es el resultado? Que al cabo de un tiempo la hamaca se para, es decir, que el chico deja de pendular, y bueno, el fenómeno se termina. ¿Eso a qué se debe? A la aparición o a la representación de una fuerza de fricción debido a la fuerza de rozamiento que tiene el cuerpo en ese momento, en ese efecto de péndulo, por las fuerzas de fricción representadas en este caso por el fluido que lo rodea, que es el aire. Por supuesto, una vez que se para, yo puedo reiniciar el ciclo, pero me va a ocurrir exactamente lo mismo. Y existe otra, que es una situación muy común, que es
la de oscilaciones forzadas. ¿Cuál es, cómo se representa el tema de las oscilaciones forzadas? Las oscilaciones forzadas es cuando yo, por ciclo de ese péndulo, voy reponiendo la energía que el péndulo pierde. Es decir, que yo, porque, y eso no nos ocurre a todos, estamos amacándole a nuestro sobrino, hijo, ahijado, y cuando el movimiento entra a amortiguarse, ¿qué hago? Repongo parte de la energía que sufrió por la fuerza de fricción. Ahora, allí pueden ocurrir dos situaciones. La primera, que yo reponga simplemente y mantenga la amplitud de la oscilación. Y otra es que el chico que estoy amacando me exija o me pida, hasta se enoje, si es que yo no le amaco con la intensidad que él quiere. Pero claro, frente a una situación de peligro que conlleva que hacerle caso al chico y yo entre a entregar más energía que la necesaria para mantener la amplitud de la oscilación, yo decido cuál es la frecuencia y qué cantidad de energía yo voy a entregar para que el juego persista y yo no tenga inconveniente de accidentes o algo que pueda ocurrir. Es decir, que no solamente que entrego la energía para que el sistema siga oscilando, sino que lo hago en cantidad. Yo decido la cantidad y yo decido la frecuencia con que eso se entrega. Ya vamos a ver que allí también eso es lo normal, pero puede ocurrir que el chico patalee, se enoje, bueno, no importa, yo sigo haciéndolo oscilar a una determinada frecuencia. Esa misma situación de que el chico no coincide y no está de acuerdo con la energía que entrego y la frecuencia, eso también ocurre en el caso de las oscilaciones eléctricas. Es una situación muy particular en donde nosotros podríamos hacer una analogía con esto que le estoy diciendo. Cuando acordamos que la entrega de energía que yo hago, la cantidad y la frecuencia, acuerdo con el niño que se está amacando, decimos que el sistema entró en resonancia. Acordamos y entró en resonancia. Bueno, esto que le acabo de contar, vamos a tratar de reproducirlo con lo que serían entonces las oscilaciones eléctricas que vamos a ver a continuación. En realidad lo que vemos aquí es una comparación de lo que sería las oscilaciones, masa resorte, podríamos haber visto péndulo también acá, con un sistema en donde yo voy a conectar directamente dos elementos activos, el capacitor y la inductancia. Voy a ver si la animación me permite a ver si es posible. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Un sistema masa-resorte. ¿Qué es un sistema masa-resorte? Un intercambio de energía entre la energía elástica del resorte y la energía potencial que puede tener la masa que devuelve al resorte y luego el resorte devuelve esa energía a la masa. Esto, en un sistema de oscilaciones libre, estaría moviéndose en forma perpetua independientemente del tiempo. ¿Qué vemos de este otro lado? Que yo cargo un capacitor, ese capacitor se descarga a través del circuito, genera un campo magnético en la bobina, el fenómeno de inducción. Ese fenómeno de inducción lo que hace es cargar al capacitor. Luego el capacitor vuelve a descargarse a través del circuito, se genera el fenómeno de inducción. Esa corriente que se genera acá termina por cargar nuevamente el circuito. Entonces estamos viendo un ida y vuelta de una carga o un conjunto de cargas que genera una corriente eléctrica, y lo que estamos haciendo es un intercambio energético. La energía que se encuentra en el capacitor es llevada a la energía a la bobina, la energía almacenada en la bobina es devuelta al capacitor. Estamos haciendo entonces un sistema oscilante con dos elementos que son dos elementos puros, que son dos elementos activos, y que en realidad
al nivel de energía podríamos ver lo siguiente. La energía, en este caso la energía de la masa y la energía del resorte, representado en este caso también como la energía del capacitor y la energía de la inductancia. Bien. Vamos a analizar ahora las situaciones que llevaron a definir los tipos de oscilaciones que nosotros habíamos visto, que era lo habíamos planteado anteriormente. Este es el ciclo completo. Yo estoy viendo que partiendo de un capacitor al cual se lo cargó previamente, este capacitor se entra a descargar, lo hace a través del circuito. Acá aparece la dirección de las cargas. ¿Por qué? Porque si es un campo eléctrico está orientado de esta manera, los electrones, que son cargas negativas, lo hacen en el sentido contrario a la dirección del campo eléctrico. Este capacitor se está descargando y está originando un campo magnético que es variable con el tiempo y que está produciéndose acá el fenómeno de inducción. En esta etapa, toda la energía del capacitor pasó a la bobina y lo que hace la bobina acá es volver a cargar el capacitor. ¿Cómo lo hace? Lo hace en sentido contrario a la que teníamos acá. Acá podríamos ir viendo también las gráficas de las energías. Acá en esta etapa se encuentra igualmente distribuida la energía del campo magnético con el campo eléctrico. Acá toda la energía del campo magnético se transformó en energía del campo eléctrico. Y acá vuelve otra vez a cargarse o a descargarse el capacitor, provocando el fenómeno de inducción nuevamente acá. Este es un ciclo muy parecido al que está acá, simplemente que la carga está siendo invertida. Toda la energía del capacitor pasó a la bobina entra a descargarse otra vez y completa el ciclo acá. Las energías que nosotros podemos observar son la energía del capacitor y la energía de la bobina, de la misma forma que teníamos acá la energía del resorte y la energía de la masa. Bien. Analicemos el caso de las energías libres. La energía total del sistema es la energía que va a estar dando vuelta, que es la única energía que pudo almacenar el capacitor en su proceso de carga. Una vez que carga el capacitor, lo conecto a una bobina y ahí comienza ese proceso que acabamos de ver, el proceso anterior. ¿Qué vemos acá? La energía de la bobina, la energía del capacitor y la energía total no es otra que la suma de la energía de la bobina con el capacitor. Cuando toda la energía se encuentra en la bobina, esto obviamente que es cero porque la carga es cero. Y lo mismo ocurre que toda la energía se encuentra acá cuando la intensidad de corriente es cero. L es una constante y C es una constante. Lo único que pueden variar acá es la intensidad y la carga. En ese proceso, nosotros podríamos plantear otra vez la variación o lo que vendría a ser acá la ecuación diferencial para poder resolver esta ecuación. Esta es una ecuación homogénea. Esta ya es un poco más compleja, no era tan fácil como la que vimos nosotros, variables separables. Y no solamente que es homogénea, sino también lo es de segundo orden. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Hay métodos de resolución de estas ecuaciones. Nosotros no lo vamos a analizar acá, simplemente vamos a decir que nosotros conocemos la solución. La solución que nosotros vamos a proponer acá es esta, en donde la carga que se establece en el circuito va a ser igual a curso 0 coseno de omega t más pi. Y todo esto tiene un significado. Primero, si yo hago una propuesta de que esto es la solución de esto, bueno, tengo que verificar después que realmente lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, no es que a mí se me ocurrió y después no cumple con la solución. De hecho, a esto se llega haciendo todo un análisis analítico de métodos de resolución de ecuaciones homogéneas de segundo orden. Esta es la solución, por eso nosotros ponemos la ecuación y esta es la solución. En el examen, cuando ustedes tengan que rendir conmigo, me tienen que plantear cuál es el fenómeno, cómo se establece este fenómeno, cuál es la ecuación que dice que describe el fenómeno
¿Y cuál sería la solución de esa ecuación? O sea, le estoy pidiendo esto, esto y esto. Para llegar acá, tienen que hacer el balance de energía, o sea, a partir de la energía total, reemplazarlo y llegar a esta expresión que estamos llegando de esta manera. Como es como esta oscilación, una oscilación periódica, es decir, el fenómeno se vuelve a repetir y no hay pérdidas acá, estamos hablando de una situación ideal, es de esperar que una función trigonométrica lo pueda escribir perfectamente. Por eso aparece acá la función, que es la función coseno. Puede ser senoidal también, ¿eh? Nosotros proponemos acá que sea cosenoidal. Donde Q sub 0 representa la amplitud máxima. Ya vamos a ver de que una función senoidal o cosenoidal tiene una amplitud máxima, pasa por lo máximo, 0 y mínimo, y el valor de la amplitud es el valor de la carga máxima. Esta Q sub 0 siempre es el valor de la carga máxima. Aquí aparece la frecuencia de oscilación, que es omega. Omega por t me tiene que dar a mí un ángulo, porque estamos hablando de radianes por segundo. ¿Bien? Y esta, que aparece como tita, un ángulo adicional, recibe el nombre de ángulo de fase. Vamos a ver el significado del ángulo de fase cuando veamos estrictamente la parte de corriente alterna. Digamos que estamos entrando ya en esta etapa de la descripción del tema, en lo que nosotros llamaríamos como corriente alterna. Haciendo los análisis pertinentes, vemos que la función cosenoidal tiene máximos y mínimos, y que básicamente la amplitud máxima es esta, que es igual a Q sub 0. Acá está representado Q sub 0, de máximo, 0 mínimo, y el fenómeno se vuelve a repetir en forma indefinida. ¿Qué estamos haciendo acá? Nosotros propusimos que la solución de la ecuación diferencial era Q igual a Q sub 0 coseno de omega t más phi. La derivada de esto me va a dar la intensidad de corriente. Esta es la expresión de la derivada que está acá. Y luego lo que hacemos es el cálculo de la frecuencia, a ver qué es este omega, de dónde aparece este omega y qué representa este omega. Bueno, si yo hago la derivada de Q respecto al tiempo, que es la intensidad de corriente, y hago esta derivada, bien, me aparece que la derivada segunda es esta expresión. Cuando yo esto coloco en la ecuación diferencial, puedo operar llegando a esta expresión de omega. Omega es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Esta frecuencia es una frecuencia que, fíjense, está ligada al valor de L y de C. No está ligado a otra cosa. Representa, si yo hago la raíz cuadrada de 1 sobre LC, voy a tener un valor de frecuencia que es conocida como la frecuencia de un circuito oscilante, oscilaciones libres, también llamado frecuencia de resonancia. Ese concepto de frecuencia de resonancia lo vamos a ver muy claramente cuando veamos oscilaciones forzadas. ¿Qué aparece acá? Veníamos bien, pero esta es la situación de oscilaciones amortiguadas. Aparece la resistencia, que es la que va a liberar parte de la energía que se transfiere del capacitor a la bobina. Es decir, las oscilaciones comienzan también, pero por cada ciclo de oscilación hay un elemento que es la resistencia que entra a liberar parte de esa energía. ¿Qué hago? Planteo nuevamente el balance de energía. La energía total no es otra cosa que un medio de L por I al cuadrado más un medio de Q cuadrado sobre C. Cuando yo hago la variación de esta ecuación, variación con respecto al tiempo, tengo esta expresión. Antes, esto era igual a 0. ¿Por qué? Porque no tenía variación. En oscilaciones libres, las variaciones eran 0. Es decir, no había pérdida de energía, por lo tanto el sistema iba a oscilar perpetuamente. No, acá no. Acá por cada ciclo hay pérdida, y esa pérdida está representada por I cuadrado por R.
Hago todo el análisis otra vez de esta ecuación diferencial homogénea segundo orden con coeficiente constante. Los coeficientes constantes acá son L, R y C, y llego a una expresión de este tipo. Fíjense que si yo obviara este E a la menos RT sobre L, estaríamos hablando del caso de oscilaciones libres, que es igual a Q coseno de omega t por. Pero si yo obviara esto, perdón, si yo obviara esta parte de la ecuación, estaría frente a un fenómeno transitorio, porque esto que está acá de E a la menos RT, en este caso aparece 2L, pero me está representando a mí un fenómeno transitorio. Es decir, que las oscilaciones amortiguadas es una combinación de una oscilación cíclica con un fenómeno transitorio. Hay una parte transitoria en la ecuación y hay una parte cíclica en la ecuación. ¿De qué va a depender? Y va a depender del valor que asuma la resistencia para que las amortiguaciones sean leves y se lleven a cabo con un lapso de tiempo muy grande, o que las amortiguaciones sean, o el amortiguamiento de la función sea muy acelerado, como el caso donde representa prácticamente un fenómeno transitorio, o que el sistema pueda dar un ciclo o medio ciclo y termine en la misma situación. Lo cierto es que en un fenómeno de oscilaciones amortiguadas tiene un inicio y finalmente el fenómeno termina siendo a un tiempo infinito, un tiempo lo suficientemente grande, el fenómeno termina por aplacarse y el sistema deja de oscilar. Ese es el caso de las oscilaciones amortiguadas. Si yo quisiera ver cuál es volviendo otra vez y siguiendo el mismo mecanismo que habíamos visto anteriormente, cómo nosotros podríamos calcular el desarrollo de la ecuación, proponemos una solución y si la solución es correcta, esa debe cumplir con el estándar de la ecuación diferencial. Es decir, que proponemos una solución y luego verificamos que se cumpla la solución con la ecuación diferencial planteada. De acá podríamos también calcular cuál es el valor de la frecuencia. Ahora, antes habíamos visto nosotros que la frecuencia de oscilaciones libres era la raíz cuadrada de 1 sobre LC. Ahora se le agrega el factor de amortiguamiento. Esto que está acá recibe el nombre de factor de amortiguamiento. Es decir, que esta oscilación o esta frecuencia va a tener un valor de amortiguamiento que viene representado por R al cuadrado sobre 4L al cuadrado. Lo mismo, esto que está acá recibe el nombre de factor de amortiguamiento también, que es el caso de que yo estoy haciendo uso de la definición de la intensidad de corriente en oscilaciones amortiguadas, de la misma forma como hicimos uso acá de la ecuación de la carga en oscilaciones amortiguadas. Lo cierto es que aquí aparece entonces una frecuencia que es corregida por el factor de amortiguamiento. Cuanto más grande este factor de amortiguamiento, tanto más tiende, en este caso, la oscilación a algo como esto o algo como esto. Prácticamente a un fenómeno, digamos, transitorio. Acá aparece esta cuestión que decíamos nosotros por ciclo, la hamaca, reponíamos la energía, pero esa energía nosotros decidíamos con qué cantidad y con qué frecuencia nosotros incorporamos esa energía. De tal manera que el chico se siguiera amacando, por ahí no le gustaba la amplitud con que lo hacíamos, pero se tenía que bancar porque el que decidía cómo amacábamos y en qué cantidad era, en este caso, el que estaba de pie detrás de la hamaca. Es decir, que el que decide, en este caso, impone la cantidad e impone también la frecuencia. ¿Cómo ocurre esto? Teníamos entonces el capacitor, la inductancia y la resistencia. Estos tres me provocaban a mí oscilaciones amortiguadas, pero yo agrego una fuente. Esta fuente tiene un valor de potencial, tiene una frecuencia y aparece omega sub f porque esta frecuencia es la frecuencia forzada. Le guste o no le guste al sistema, esta frecuencia está presente a pesar de. ¿Dónde aparece esta frecuencia forzada?
la frecuencia de línea, 60 ciclos por segundo. Es decir, que EMSA a mí me manda 220 voltios, que sería el valor de potencial de la fuente, pero a su vez me manda con una determinada frecuencia. Y todos mis sistemas se tienen que adecuar a esa frecuencia. ¿Se entiende? Es decir, que una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que el que va a determinar cómo va a oscilar el sistema acá es el de la característica que tiene la fuente que está conectada al circuito. Bueno, siendo así, esta es una fuente senoidal, es de esperar que la intensidad de corriente que va a circular por este circuito tenga esta forma. Y fíjense que acá aparece tímidamente este ángulo que nosotros habíamos visto como tita, que yo le dije que este ángulo iba a tener mayor significación cuando nosotros habláramos en las corrientes oscilaciones forzadas. Este ángulo recibe el nombre de ángulo de fase. El mismo análisis que veníamos haciendo este planteo energético de la energía almacenada al capacitor o de la inductancia más la energía almacenada al capacitor, en este caso, esto va a ser igual, cuando yo lo transforme en energía, esto no es otra cosa que la energía que alimenta el circuito ahora. O sea, en este análisis de tensiones, fíjense que esto no es otra cosa que B sub L, esto no es otra cosa que B sub C, y esto que está acá no es otra cosa que la ley de Ohm, que es la energía que disipa la resistencia. Todo esto está siendo compensado para que el circuito oscile y no se pierda más energía. En realidad, está siendo compensado, la energía perdida está siendo compensada por la fuente externa. Hago la derivada de esto, tengo otra vez una ecuación diferencial, de variable, en este caso homogénea, de coeficiente constante, de segundo orden. Y yo esto podría tener la solución, nuevamente, que es la solución que vemos acá con el fondo verde. Esta solución es una solución propuesta para esta ecuación diferencial que está acá, y después lo que tenemos que ver nosotros es que esta solución propuesta en realidad cumpla con la ecuación diferencial de la cual nosotros hemos partido. Para resolver esta ecuación existen métodos de resolución, los que hicieron matemática probablemente lo conozcan. No es objeto de esta clase de física ponernos a resolver esta solución, esta ecuación, pero es una ecuación que exige un método de resolución y que están presentes en los libros de matemáticas. Vamos ahora acá a ver qué es lo que pasa con el análisis que puedo hacer de esta situación. Cuando yo dije que esta es la fuente que alimenta el circuito y esta es la corriente que se instala en el circuito, voy a hacer el análisis, por ejemplo, de cuál es la amplitud máxima de la intensidad de corriente instalada en el circuito. Esta amplitud máxima es igual a la fuente, o sea, la amplitud de la fuente, B sub 0, B sub 0 aparece acá, pero es B sub 0, sobre Z. Z representa no solamente el valor de la resistencia, sino los aportes resistivos de la bobina y del capacitor. O sea que Z está representando acá todo el aporte resistivo de los elementos que están siendo utilizados en el sistema. Por eso deja de ser, y se miden ohmios, por eso deja de ser resistencia propiamente dicha y recibe el nombre de impedancia. La impedancia, o Z, es igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado más X al cuadrado, siendo X la reactancia del sistema. Fíjense que Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado, siendo X la reactancia del sistema. La reactancia es el aporte resistivo de lo que sería el aporte de la bobina y lo que sería el aporte del capacitor. Los aportes resistivos de la bobina y el capacitor
van separados de R porque estos aportes van a depender de la frecuencia de la fuente. O sea que, si bien la resistencia libera energía, el aporte resistivo, tanto de la inductancia como del capacitor, va a depender de la frecuencia con que el circuito está oscilando. Y este ángulo de fase que aquí aparece es un ángulo que se puede calcular como el cociente o la tangente, perdón, la tangente o el arco tangente, el ángulo arco tangente de el sistema reactivo, o sea, la reactancia dividido R. Esto va a ser sumamente importante para cuando nosotros nos pongamos a estudiar cómo viene o cómo se instala la corriente en un circuito cuando el ángulo de fase es cero, es negativo o positivo. Voy a hacer un análisis acá y voy a ir terminando porque después me quedaría la última parte, que es la de principio de conservación de la carga y la de la ecuación de Ampère-Maxwell, que sería la última ley que nosotros trataríamos en este capítulo, y estaríamos cerrando todo lo que sería el análisis de los campos electromagnéticos, tanto estáticos como dinámicos, o depende del tiempo como lo estamos viendo ahora. Si yo tuviera una resistencia conectada con una fuente alterna, siendo la forma de la fuente alterna esta que está acá, esta es la amplitud de la fuente, dijimos hoy, por ejemplo, 220 voltios, y esto que aquí aparece, traducida en ciclos, serían 60 ciclos por segundo. Bueno, este omega que está acá está expresado en radianes, pero si estuviera expresado en ciclos, estaríamos hablando de 60 ciclos por segundo. Este es un ejemplo de cómo una fuente alterna puede alimentar un circuito. Y si se trata de un circuito meramente resistivo, la verdad que para el fenómeno de disipación de energía le da lo mismo que la corriente sea continua o alterna, no tiene ningún tipo de significación. Y vamos a ver lo siguiente: en el momento en que yo conecto la fuente, veo que la intensidad de corriente también se instala. Y se instala de esta forma. Esto que vemos aquí es una gráfica de tanto de la intensidad de corriente como de la tensión a lo largo del tiempo en un sistema de circuitos variables con el tiempo y encima periódico, como el caso. ¿Qué estamos viendo acá? Un sistema de vectores rotantes. Esto en el coloquio lo van a explicar y van a hacer cálculos a ver cómo se instala la corriente y la tensión en un circuito resistivo puro, como el que estamos viendo acá. Y vamos a ver que al rotar pasa lo siguiente. La amplitud máxima de la intensidad de corriente, que es la que aparece en rojo, coincide con la amplitud máxima de la tensión, que es la que aparece como la gráfica azul. Los ceros coinciden, los máximos coinciden y los mínimos también. ¿Qué se dice en este caso? Que la corriente a través de la resistencia se encuentra en fase con la tensión. Es decir, que la tensión y la resistencia se encuentran en fase. Cuando digo en fase, significa de que las curvas coinciden, porque puede haber un desfasaje de las curvas, que es lo que vamos a ver ahora, que puede ser que aparezca primero la curva de la tensión y luego la curva de la intensidad corriente, o viceversa, primero la intensidad corriente y luego la tensión. Vamos a ver quiénes son los responsables de que eso ocurra. En el caso de este sistema resistivo, naturalmente que la reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva, por lo tanto esto, cuando yo haga la diferencia, esto va a ser 0, y el ángulo de fasaje, que es el arco tangente de alfa, es igual a 0. Esto está en fase, y este es un circuito resistivo puro. No existe ni capacitor ni inductancia. Acá está la ecuación de la tensión y acá está la ecuación de la intensidad corriente.
no existe ángulo de fase acá. ¿Qué pasa acá? Tengo un elemento activo, que es el caso de la bobina. En este caso, nosotros podríamos decir lo siguiente, que si yo llegara a hacer un análisis y puedo llegar a verificar cómo se comporta, yo pongo un voltímetro y pongo un amperímetro, vería que la intensidad de corriente a través de la inductancia viene retrasada a 90 grados con respecto a la tensión. Vamos a ver qué pasa acá. Vemos esto. Bien, lo que estamos viendo acá es que tanto la intensidad de corriente como la tensión vienen con un ángulo de fase, desfasada. Primero aparece el máximo de la tensión y luego aparece el máximo de la intensidad. La intensidad viene retrasada con respecto a la tensión. Quiere decir que esto se debe a que la bobina se toma su tiempo para generar su fenómeno de autoinducción, se genera el campo magnético, ese campo con una energía, y hace que la corriente no venga en fase con la tensión, sino venga retrasada. Esto es en el caso en que yo tenga conectada una bobina con una fuente alterna. Este desfasaje, y esto sí ya va para los ingenieros, es un dolor de cabeza en una planta fabril, en donde tengo muchos motores conectados al sistema. Es decir, que me está provocando a mí un desfasaje no deseado. Si son solamente bobinas, no tengo resistencia, el desfasaje de 90 grados. Este es un dolor de cabeza, ¿por qué? Primero, porque no puedo tener la potencia máxima, porque no me van a coincidir en el tiempo, y segundo, porque representa un mal gasto energético, porque estoy solicitando a la prestadora del servicio, estoy solicitando una determinada potencia que en definitiva la estoy desperdiciando. Eso lo vamos a ver cuando veamos conectados los tres elementos. Por el momento, una bobina provoca un desfasaje de 90 grados con respecto a la tensión. Acá la reactancia inductiva la reactancia es igual a la reactancia inductiva. Obviamente que cuando yo hago esta expresión que está acá, no tengo resistencia, por lo tanto se encuentra esto un desfasaje de 90 grados. Este es el caso que yo tengo conectado solamente un capacitor a una fuente de tensión. Que vemos aquí, vemos lo siguiente. En este caso, la corriente viene adelantada con respecto a la tensión y lo hace con un valor de 90 grados. Ese desfasaje de 90 grados. Bien, hecho este análisis, vemos otra vez que la reactancia es igual a la reactancia capacitiva, que X es igual a menos 1 sobre omega. Y luego, cuando yo hago el arco tangente de esta expresión que está acá, viene un ángulo alfa de menos 90 grados. Acá está todo el detalle cómo se llega a esto, y podríamos decir en ese caso entonces de que ese menos que ya aparecía acá, con este menos que está acá, me queda omega t más 90 grados. Había un menos que era de la ecuación, y a ese menos que le da este ángulo negativo, me queda más. La intensidad de corriente a través de una inductancia está adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. Esta sería la ecuación final. Y acá sí tenemos ya qué pasa con la intensidad de corriente y la tensión en Born en cada uno de los elementos puros. Esto es una tabla que nos permite tener una idea de qué es lo que pasa con la caída de tensión en la resistencia, en la inductancia y en el capacitor. Intensidad y tensión en cada uno de ellos. Esta aparecen las tensiones en Born, antes habíamos visto la intensidad, y acá sí nos encontramos en esta situación que es cuando tengo conectada una resistencia, tengo una inductancia y un capacitor. Bueno, hay situaciones en donde
la tensión viene en fase. Esto y con respecto a la intensidad viene en fase con respecto a la tensión. Esto es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque al tener los máximos y los mínimos coincidentes y los ceros también, nosotros podríamos hablar de que tengo en ese momento el mayor valor de potencia que podría tener. ¿Por qué? Porque tengo máxima intensidad corriente y máxima tensión. Que en los otros, si había un desfasaje, el máximo de la tensión no se correspondía precisamente con el máximo de la intensidad corriente. Bueno, acá, si esto viene en fase, entonces podríamos decir que en un circuito de RLC son circuitos resistivos. Se da en cualquier lugar donde las resistencias están hacen su aporte resistivo en mayor proporción que lo haría un capacitor y una inductancia. Esto se da muy cerca, esta situación muy cerca en todo lo que sea el gasto domiciliario. Salvo contadas ocasiones, yo podría verificar un comportamiento de un desfasaje pronunciado. Eso es casi una norma, a no ser de que yo en mi establecimiento, en mi casa, en mi domicilio, tenga algunas cuestiones que no son es decir, motores muy grandes, puedo tener una batería, por ejemplo, de lavarropas que estén trabajando en mi domicilio. En ese caso ya no me sería es rentable la corriente alterna. Tendría que ir buscando ya una propuesta de corriente trifásica que me haría abaratar los costos. Esto no quiero avanzar mucho en esta dirección porque los ingenieros también van a trabajar con corriente no solamente alterna, sino con corriente trifásica también. Pero para tener una idea de que este es un comportamiento que se aproxima mucho a lo que sería la de un consumo domiciliario. Acá es cuando aparecen circuitos inductivos. Esto es cuando si en mi casa o en mi establecimiento fabril tengo conectados muchos motores. O sea que aparecen entonces las bobinas que provocan este desfasaje. Fíjense que el máximo de la tensión no coincide con el máximo de la intensidad corriente. Y si yo tuviera que calcular la potencia, que es el producto de B por I, evidentemente que no estaríamos, porque en ese caso yo estaría, si es en este tiempo, la intensidad corriente sería este valor y no este que está acá. O sea que para este tiempo, y así sucesivamente a medida que yo me vaya trasladando, me va a ir variando tanto la tensión como la intensidad corriente, y yo no tendría la máxima potencia. Bueno, este es un comportamiento de un circuito inductivo. Este que está acá sería el comportamiento de un circuito capacitivo, donde los capacitores tienen mayor preponderancia en su accionar que la resistencia y la inductancia. Acá viene la intensidad corriente adelantada con respecto a la tensión. Obviamente tiene su ángulo de fase y obviamente que la potencia acá no es igual a la potencia máxima también. Bueno, voy a ir parando acá, quizá los inconvenientes que tuvimos. Yo creo que la clase que viene vamos a utilizar nuevamente esta plataforma, a ver si podemos conectarnos sin dudar. El miércoles estaríamos terminando este capítulo. Acá quedarían algunas definiciones que, vuelvo a insistir otra vez, esta es una parte en donde los ingenieros van a utilizar más, pero que indudablemente lo van a volver a repetir después en una materia que se llama servicios. Ahí van a ver lo que sería corriente alterna y motores de corriente alterna, y monofásicos y trifásicos. O sea, estos son todas como para las otras profesiones, las otras formaciones, simplemente para que tengan una idea. Esto obviamente que no entra en el examen, pero sí es tener una idea de que cuando se habla de valor medio, valor eficaz, y estamos hablando de fase o de desfasaje,
es decir, puedan tener una idea también de lo que se está hablando. De hecho, cuando tengamos que utilizar equipos que dependen de la frecuencia de entrega de la prestadora de servicio, tenemos que ser muy cuidadosos porque, por ejemplo, en el caso brasileño hay zonas que tienen 50 ciclos por segundo y nosotros tenemos 60 ciclos por segundo. Es decir, que puede haber un problema no solamente de tensión, sino también un problema de frecuencia de oscilación. En ese caso, los equipos tienen que tener compatibilidad para poder ser utilizados cuando ocurren esos desfasajes de frecuencia y de tensión. Bueno, vamos a ir terminando acá. Espero que se haya entendido. De todas maneras, como siempre digo, quedamos a la espera de algún tipo de comentario con respecto a lo que estamos viendo. Nos quedaría por ver ahora, básicamente, el principio de conservación de la carga y la ley de Ampère-Maxwell, y hacer una síntesis de lo que serían las ecuaciones de Maxwell. El miércoles entonces estaríamos terminando este capítulo y para la clase que viene, del lunes que viene, empezaríamos con los elementos de óptica, que sería la segunda mitad de la materia. Bueno, espero que hayan aprovechado esto, sepan disculpar los inconvenientes de conectividad que tuvimos nuevamente. Esto no estaba, no era deseable ni por ustedes ni por mí, pero bueno, son situaciones que se dan en este momento y que tendríamos que tener un poquito de paciencia, a la cual yo le agradezco. Y, y yo intento ser reiterativo con las recomendaciones de siempre. Estas son épocas en donde ustedes tienen que ponerse a estudiar, más allá de estar frente a un aula, virtual o no, pero aprovechen el tiempo para ir poniéndose al día con sus materias. Tienen tiempo ahora como para poder hacerlo. En el momento en que las cosas se normalicen, vamos a encontrar que todo el mundo va a estar apurado por rendir, por aprobar, por cursar, y ahí el tiempo ya va a ser escaso porque van a estar todas las actividades comprimidas. Entonces yo les sugiero aprovechen esta etapa. No estamos de vacaciones, al contrario, si hubiésemos estado trabajando normalmente seguramente estaríamos más organizados, pero las circunstancias se dan de esta manera. Así que bueno, buenas noches, les agradezco también la paciencia que me tuvieron y estaríamos viendo el miércoles que viene a las 14 horas. Hasta el miércoles.